Mi planteamiento es simple, es decir, me pregunto, o es una pregunta casi retórica, me pregunto si este uso insistente y recurrente actual del mestizaje junto con la hibridación, la criolización, todas estas nociones de mezcla, efectivamente diluyen las oposiciones, las desigualdades, las exclusiones, o al contrario, lo que hacen es revitalizar porque asumen las desigualdades, las diferencias. Yo quiero argumentar que, y con documentos históricos, que lo que hacen estos conceptos hipotecados, están hipotecados porque asumen y reproducen tipos culturales distintos. Esto es simplemente un documento del siglo XVIII en el cual se contraponen la visión peninsular de la población, que es aparentemente una, y la diversidad de las colonias. No sé si conocéis la extraordinaria crónica de Huamampoma de Ayala, un cronista autóctono que escribe más o menos entre mediados del siglo XVI y inicios del siglo XVII esta crónica, que es una carta al rey, en la cual él denuncia los abusos, de la administración colonial y acompaña esta carta con unos 200 y tanto dibujos retratando por una parte los tiempos precolombinos y después lo que ocurre cuando llegan los conquistadores y los colonizadores. Bueno, este dibujo no requiere más palabras, sino de señalar que el mestizaje siempre trata de sexo, de abusos sexuales. Las relaciones eran muy raras, matrimoniales, solo en el caso de los incas adices, y de herencias y transmisiones. Aquí algunas citas que siempre repiten lo mismo, es decir, la presencia española y los malos deseos, los abusos de las mujeres autóctonas, una conducta que se repite más adelante cuando llegan los africanos y las africanas transportadas, aunque las africanas son una minoría en relación a los hombres, no obstante, también se transforman en mano de obra y objetos de deseo para los hombres españoles. Este libro de bautismo, que es el primero de la Catedral de Lima, es relevante porque muestra que en esta primera época, mediados del siglo XVI hasta el 47, al menos en el libro de bautismo, no consta la palabra mestizo. Y es también interesante que los descendientes y las descendientes, sí, de español e india eran bautizados como españoles. Es decir, que la palabra aparece en uno de los dibujos de Huamampoma, mesticillos, mesticillas, pero es un término descriptivo todavía. Además es interesante que se trata de hijos de padres doctrineros. Garcilaso de la Vega, el otro cronista, que es efectivamente mestizo, dice yo mestizo con toda honra, aunque el término mestizo es un término denigrante, porque quienes lo son personas que se encuentran entre dos aguas, entre sus ancestros indígenas y los colonizadores españoles, y sobre todo en la mayor parte de las veces son ilegítimos porque los españoles no se dignan a contraer matrimonio, en ese caso solo religioso, con sus concubinas, como se decía en la época. Es muy interesante ver los cuadros de castas, los muestro 3 o 4, precisamente para señalar una cuestión fundamental. Se trata siempre de uniones hipergámicas, es decir, que son hombres superiores, claros, blancos, con mujeres inferiores. Pero hacia el siglo XVIII se presenta un problema, se puede ver perfectamente. Esto es una
descendiente, una hija de español y albina, y esta mujer, ¿no?, es la albina. En términos fenotípicos, a esa altura del siglo XVIII, es muchas veces imposible identificar y distinguir descendientes de la población africana o indígena autóctona por el fenotipo. Por lo tanto, adquieren creciente importancia los registros de bautismo, porque existen, según la región, libros de bautismo distintos. Aquí tenemos el típico caso de mestizo, él es otra vez socio-fenotípicamente superior, y aquí tenemos un cuadro que a mí me gusta particularmente, porque esta negra mulata se defiende obviamente, visiblemente contra su pareja o su seductor. Para acabar, un enorme salto para señalar lo siguiente, que es algo que es poco conocido, pero que es absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que pasa cuando se constituyen las repúblicas? Cuando también se plantea la cuestión de cómo se definen las ciudadanas de las nuevas repúblicas. Existen dos principios y que distinguen notablemente la vieja Europa, África, la enorme región de lo que era la Unión Soviética, incluyendo aquí China, distinguen América del Norte, América Central y América del Sur, importantemente de Europa, que es la distinción entre el ius soli y el ius sanguinis, es decir, la ley de la sangre y la ley del suelo. En América Latina se adoptó rápidamente el principio del lugar de nacimiento, que fue una forma de nacionalizar rápidamente la masa de inmigrantes europeos. No sé si recordáis que en la segunda mitad del siglo XIX 50 millones de europeos se fueron a las Américas a hacer la América y fueron extremadamente bien recibidas allá, y además nacionalizadas en la primera generación. Todos los descendientes automáticamente eran de los países, un método de blanqueamiento extraordinario. Mientras que la vieja Europa, claro, tiene y persiste con la ley de la sangre, el principio de filiación, que es un principio mucho más restrictivo y que hace con que hijas y hijos de inmigrantes extracomunitarios, extraeuropeos no tienen derecho a la nacionalidad del país en donde nacieron incluso. Bueno, yo creo que es muy interesante este reparto, y una cosa que hay que plantearse es también por África, qué ha pasado en África, ¿no?, donde también se ha implantado el principio más restrictivo. No nos mezclemos, no dejemos que nos mezclemos con los africanos. Y para acabar este salto de cosas, una cita, con esto, mira qué puntualidad, una cita de Agustín Baruel, que era un sacerdote jesuita rabiosamente anti-jacobino, de una lucidez profética extraordinaria en 1789, que debe hacernos pensar y darnos cuenta que el problema de las migraciones transnacionales y la función principal del Estado hoy en un mundo globalizado es el control del movimiento de las personas a través de las fronteras. Los turistas que viajan en los cruceros no tienen ningún problema, pero quienes tienen muchos problemas son precisamente las y los inmigrantes extracomunitarios, que integran una fuerza de trabajo, un mercado de trabajo transnacional y extremadamente práctico, al que se puede recurrir si hace falta mano de obra, y a donde se puede devolver a la gente cuando, como ahora en la crisis, hay paro. Yo pienso que Baruel, extraordinario, aunque sea un cura, los jesuitas son conocidos por ser listos, tiene esta visión ya tan temprana con respecto al nacionalismo o el amor nacional, que ocupa el lugar del amor a la humanidad en general, el amor general. Esta oposición otra vez entre
una idea humanista que está reñida, y vuelvo a Samir Nail, está reñida con la idea del mestizaje, que lo único que hace, la idea y el hecho del mestizaje, lo que hace, cuando se introduce como concepto, crea por primera vez la división, la segregación entre las mujeres autóctonas y los españoles, en interés de los españoles, porque antes eran humanos los dos, y el primer medio siglo, efectivamente, no se hacía esta distinción. Muchas gracias. Gracias a Verena, la verdad es que ella no necesita presentación para muchas y muchos de los que estamos acá, ¿verdad? Pero ella realmente nos compartía que ella no es especialista en el imperialismo ni español, ni del Estado español, ni catalán, que ella trabaja realmente en sus consecuencias y la importancia de sus contribuciones en este momento, en el debate, en la construcción, digamos, del imaginario social con respecto a América Latina, nos parece muy relevante. Y para eso que les trajimos una pequeña evidencia, digamos, de esa relevancia. Y es una exposición que el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona ha organizado, inaugurado el día de ayer, en la noche, donde una gran cantidad, digamos, de elementos están actualizando la construcción de esa alteridad, de esa identidad latinoamericana, ¿verdad? Y es la carta de invitación y la última imagen con la que uno sale de la exposición es la siguiente. Esta fue tomada con mi móvil, que es de muy mala calidad, así que nos disculpamos por la imagen, pero no sé si logran leer en la parte de arriba que dice: el mundo vuelve a ser nuestro, ¿no? El mundo vuelve a ser nuestro, y es justamente esa actualización del discurso, del imaginario, del reposicionamiento que sabemos que a lo largo, digamos, de toda la exposición lo vas persiguiendo a través de la imagen, además porque se trabaja con la imagen, con la marca país, ¿no? Pero se construye esa identidad en Latinoamérica invisibilizando el mismo proceso de la construcción de la imagen y de la marca país acá mismo, ¿no? También esta actividad está relacionada con una serie de conferencias que van a haber en el transcurso del mes, y el ciclo de conferencias se llama 200 años de crónicas de ultramar, perdón. Crónicas de ultramar, 200 años de independencias latinoamericanas. Después de 200 años todavía no tenemos historia, ¿verdad? Todavía tenemos crónicas y seguimos siendo percibidos como en la vida cotidiana podemos constatar como parte de esos territorios de ultramar, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, Verena, y si quieren, entonces ahora le dejamos el turno de la palabra a Francisco Fernández Güell,